Bien, pues vamos a resolver ya el último ejercicio del examen. Creo que en el examen se llamaba ejercicio número 3 y era un ejercicio de monofásica, ¿no? De corriente alterna monofásica. Decía que un circuito en serie de corriente alterna constaba de una resistencia, una bobina y un condensador. Estaba en serie, ¿no? Como dice aquí. Y el generador suministra una fuerza electromotriz V de T igual a raíz de 2 por el seno de 1000 por T. Calcular la impedancia del conjunto en forma compleja y la intensidad instantánea I de T. Es un ejercicio que hicimos en clase antes de trifásicas, lo teníais quizás un poco olvidado, pero es un ejercicio como cualquiera de los que hicimos en clase, bastante sencillo. Lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios siempre es dibujar el circuito. Dibujando el circuito siempre va a facilitarse mucho las cosas. Entonces vamos a dibujar el circuito. Ponemos la fuente de tensión alterna, de corriente alterna, ponemos una resistencia, ponemos una bobina y ponemos el condensador. Todo ello, como veis, está en serie. Bien, los valores. Bueno, pues el valor de la resistencia son 200 ohmios. El valor de la bobina nos lo da en henrios, 0,3 henrios. Y el del condensador nos lo dan faradios, es decir, 10 microfaradios. Bien, lo primero que tenemos que calcular es las reactancias correspondientes, pasarlo a ohmios. Para eso necesitamos conocer la frecuencia. Muchos pensasteis que la frecuencia era de 50 Hz, pero no es así, porque la V de T que nos dan aquí es igual a raíz de 2 por el seno de 1000 por T. ¿Qué es lo que va antes de la T? Lo que multiplica la T, ¿qué es? La velocidad angular, ¿no? La velocidad angular es 1000. Radianes partido por segundo. ¿Y qué es la velocidad angular? 2pi por la frecuencia. Con lo cual la frecuencia será igual a 1000 partido de 2pi hercios. Vale. Esto fallasteis mucho, muchos en este asunto de calcular aquí la frecuencia. Tirasteis a pensar que era una frecuencia de 50 hercios, cuando, vamos, en ningún sitio lo dice. Bien, ahora calculamos entonces la XL, y la XL es omega por L. ¿Cuánto vale la omega? Como digo, la omega vale 1000. ¿Cuánto vale la L? 0,3. ¿Cuánto vale XL? Pues 300 ohmios. Hacemos lo mismo con la XC. XC es igual a 1 partido de omega por C. Es decir, 1 partido de 1000 por C, que es 10 por 10 a la menos 6. Y esto da 1 partido de 10 a la menos 2. Es decir, XC, X igual, XC es igual a 100 ohmios. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora volvemos a dibujar el circuito y ahora ya sabemos que aquí tenemos 200, aquí tenemos 300 y aquí tenemos 100 ohmios. 200 ohmios, 300 ohmios, 100 ohmios. ¿Qué ocurre? Que esto es una R, esto es una XL y esto es una XC. Si dibujamos, ¿os acordáis de cuando dibujábamos? Decíamos que la resistencia siempre la poníamos así, 200 en horizontal, la bobina 300 hacia arriba y el condensador 100 pero hacia abajo. Entonces 300 y 100, esto se resta y quedaría
que este circuito tiene una resistencia, una parte resistiva de 200 ohmios y una parte, en este caso inductiva, de 200 ohmios. Y esto de aquí sería la Z. Y esto sería el ángulo. ¿Qué ángulo es este? Pues es el ángulo phi, que vale 45 grados, porque estos dos lados son iguales. Entonces, phi es igual a 45 grados. La Z será igual a la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 200 al cuadrado. ¿Vale? Como pide la impedancia del circuito en forma compleja, pues entonces Z es igual a 200 más 200 J. ¿Vale? Este sería el primer apartado. El segundo apartado nos dice la intensidad instantánea. Bueno, ¿cuánto vale aquí la Z? El módulo de la Z. Pues el módulo de la Z es 200, si os fijáis, esto es 200 al cuadrado más 200 al cuadrado, sería 2 por 200 al cuadrado. La raíz de 200 al cuadrado es 200 por la raíz de 2. Eso es el módulo de la Z. Z vale eso. Y el argumento de la Z, el ángulo, es 45 grados. Entonces, si vamos a la I sub t, ¿cuánto vale la I sub t? Pues la I sub t es la V de t dividido entre la Z. ¿Vale? Es decir, si la V es raíz de 2, pues esto lo dividimos por 200 raíz de 2, que es la Z. La onda sigue siendo la misma. Sería seno de 1000 por t. Pero ojo, ¿qué ocurre? Que esto es un circuito con una impedancia, en este caso una reactancia, una impedancia inductiva. Y las bobinas retrasan la intensidad. ¿Cuánto la retrasa? Pues en este caso 45 grados. Por lo cual aquí hay que poner menos 45 grados. Si lo queremos poner en radianes, 45 grados son pi cuartos. Y esta sería la solución al segundo apartado. Es decir, la intensidad instantánea, I de t, es igual a la raíz de 2, que se va con la raíz de 2, es decir, sería 1 partido de 200, que es 0,0. Bueno, podemos poner 1 partido de 200, 1 partido de 200 tranquilamente, ¿eh? Sería 0,005, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo. 0,005, ¿eh? ¿Está claro esto? Por el seno de 1000 t menos pi cuartos. Y esta sería la solución al ejercicio. Venga, seguir practicando, que yo creo que todo esto ya lo sabíais hacer, solo os faltó bueno, pues tenerlo un poco centrado en la cabeza.